Hola, este es un breve repaso sobre el tema del periodo anterior, es decir, el primer periodo, sobre el pasado simple. En primer lugar hablaremos sobre los usos, luego veremos la formación de las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. El pasado simple se utiliza para hablar de generalidades o hechos ocurridos en el pasado. También lo utilizamos para hacer referencia a acciones repetidas o habituales o que ocurrieron de forma frecuente en el pasado. Y finalmente, este es el uso casi que más importante, el más general y el que debemos tener súper claro para los futuros temas, por ejemplo, que vean en grado décimo. Y es que utilizamos el pasado simple para hablar de una acción que comenzó en el pasado y finalizó o acabó en el pasado. Por eso generalmente nos apoyamos de palabras que indiquen que los hechos o las acciones tuvieron lugar en el pasado. Por ejemplo, acá nos lo dan claramente, yesterday, ayer. Aquí nos dicen last Saturday, el sábado pasado, para hacer énfasis o indicar que esa acción, como dijimos anteriormente, inició en el pasado y terminó en el pasado. Si tomamos la oración tal cual como se presenta, nos dice que ella lavó su carro. La acción, lavar. Y esta acción empezó en el pasado y se terminó en el pasado. Lo mismo acá. Vemos que la oración nos indica que vi una película ayer. Aquí está otra vez esa palabrita que nos indica el tiempo de una forma más exacta. ¿Cuándo empezó a ver la película? En el pasado, ayer. ¿Cuándo terminó de ver la película? También en el pasado, ayer. Bueno, ahora veremos cómo formar las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Para iniciar con las oraciones afirmativas debemos tener en cuenta que en pasado simple hay dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de verbos? Que los verbos regulares siguen la regla de la ed para formar el pasado de los verbos, mientras que los irregulares no siguen esta regla. Iniciamos con los verbos regulares. Sobre estos hablamos en la guía número 1 del primer periodo. Para formar el pasado de los verbos regulares, la regla general dice que agregamos ed a el verbo al final. Acá presentamos 4 ejemplos. Sin embargo, esta no es la única regla que existe para la formación del pasado de los verbos regulares. Por eso vamos a ver cuáles son las excepciones a esta regla general. La primera de ellas es que cuando un verbo termina en E, lo único que hacemos es agregarle al final la letra D, así como se presenta en cada uno de los ejemplos en pantalla. Recordemos, si el verbo termina en E, simplemente agregamos D para formar su pasado, esto en el caso de los verbos regulares. Otra de las excepciones de la regla general consiste en que cuando un verbo termina en Y, pero antes hay una consonante, es decir, una letra, vamos a cambiar la Y por una I y luego sí agregamos ed. Recordemos, si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, por ejemplo en el caso de cry,
termina en Y, pero antes de la Y hay una R, lo que hacemos es quitar la Y la cambiamos por una I vocal y luego agregamos ed. Otra excepción consiste también en los verbos terminados en Y, pero en este caso, cuando antes de la Y hay una vocal, simplemente agregamos ed. Por ejemplo, en el verbo play, miren, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Por eso simplemente agregamos ed. Recordemos, la regla anterior decía, si antes de la Y hay una consonante, quitamos la Y y la cambiamos por una I y agregamos ed. Mientras que esta regla dice que si el verbo termina en Y y hay una vocal antes, simplemente agregamos ed. Y esta última excepción consiste en los verbos que están formados por una sola sílaba, esta sílaba especialmente cuando se pronuncia, y estos verbos cuando terminan en consonante, vocal, consonante, debemos doblar o duplicar la consonante y agregar ed. Recuerden que esta regla en la guía aparece con un error, así que por favor guiémonos por lo que aparece en este video. Recuerden, verbo monosílabo que termina en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, en este caso, stop. Termina, es de una sílaba, pero consonante, vocal, consonante. Por eso duplicamos la última consonante o letra y luego agregamos ed para formar su pasado. Lo mismo en el siguiente ejemplo, consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante, agregamos ed y formamos el pasado de este verbo regular. Ahora los verbos irregulares. Recordemos que los verbos irregulares no siguen la regla general, es decir, la regla de la ed. Ellos no siguen ninguna regla. Lo que debemos hacer, como lo hemos indicado en otros momentos, es memorizar la forma en pasado de cada uno de estos verbos. Recuerden, los verbos irregulares no siguen la regla de la ed. Por eso, en la guía número 2 del primer periodo, les presenté en la página 2 y 3 la lista de la mayoría de verbos irregulares. Es muy importante que tengamos en cuenta esta lista porque esta lista nos va a servir no solamente para este tema que estamos viendo en octavo, sino para muchos temas que vienen más adelante en los grados posteriores. La lista está dividida en 4 columnas. La primera es la forma en infinitivo del verbo, es decir, la forma básica. La segunda es la de pasado simple, que es la que necesitamos en octavo grado y que les subrayé en amarillito para que supieran que esa era la columna que debían utilizar. Y la tercera está el participio pasado, que lo van a ver después en otros temas. Y finalmente la traducción. ¿Cómo sabemos si un verbo es regular o irregular? Siempre doy la misma recomendación y es que una vez nos aprendemos la mayoría o todos los verbos irregulares, va a ser más fácil saber cuándo debemos aplicar la regla de la ed. Por eso, aunque después finalicemos este tema, es importante que ustedes continúen aprendiéndose esta lista para que sea más fácil saber cuándo un verbo es irregular o regular. Si sabemos los verbos irregulares, por supuesto, vamos a saber que los demás verbos que no están en esta lista corresponden a los verbos regulares y por lo tanto les debemos agregar ed. Para que tengamos una idea más clara de cómo usar esta lista, les he indicado a quienes han asistido a las orientaciones en videollamada que marquen la primera columna como la forma de los verbos que vamos a utilizar en pasado simple en preguntas y negaciones. Y la columna amarillita es la que tiene el verbo conjugado en pasado simple y que por lo tanto es la que vamos a utilizar en las oraciones afirmativas. Si aún tienen la guía o la pegaron al cuaderno, que es lo ideal, por favor marquemos las
columnas de esta manera. La primera columna, la que dice infinitivo, la vamos a utilizar, repito, para preguntas y negaciones. Y la columna amarillita que dice pasado simple, la vamos a utilizar para las oraciones afirmativas en pasado simple, que es el tiempo que estamos hablando en este video. Ahora sí, ¿cómo formamos las oraciones afirmativas? Teniendo claro que cuando vamos a escribir o a decir una oración afirmativa en pasado simple, debemos conjugar el verbo en pasado y que existen dos tipos de verbos y todo lo demás que indicamos anteriormente. Entonces vamos a guiarnos por este orden básico de las oraciones. En primer lugar, vamos a utilizar o a escribir el sujeto, es decir, la persona de quien estamos hablando o quien realiza la acción. Luego, el verbo en pasado, ya sea regular o irregular. Y finalmente, el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es la información adicional, tiempo, lugar, modo, entre otros. En este caso, la oración John drank milk, estamos utilizando un verbo irregular, que es la forma, drank, es la forma en pasado del verbo drink. Y siempre usemos este mismo orden. Primero, repito, sujeto, luego el verbo en pasado y seguido por el complemento. En este caso observamos que este es un verbo regular. ¿Y cómo sabemos que es un verbo regular? Porque termina en ed. Aunque sea un verbo regular, siempre vamos también a seguir el mismo orden en las oraciones afirmativas. Primero el sujeto, es decir, la persona que realiza la acción, luego el verbo en pasado, este por ser un verbo regular, lleva la regla de la ed y el complemento. Igual en este caso, ¿de quién estamos hablando? El verbo en pasado, este es un verbo irregular, es la forma en pasado del verbo by y un complemento. Ahora veamos cómo formamos las oraciones negativas. Súper importante tener en cuenta cuando vamos a escribir o a decir una oración negativa, vamos a utilizar el auxiliar did. Recordemos, este auxiliar siempre debe aparecer en las oraciones negativas y también en las preguntas. También es importante tener en cuenta que si vamos a utilizar o a hablar de un verbo irregular, en este caso, en las negaciones, vamos a utilizar los verbos o la forma del verbo que aparece en la columna número 1 de la guía número 2, primer periodo. Observemos el orden. Primero hablamos del sujeto, es decir, quien realiza la acción. Luego utilizamos el auxiliar did, seguido por la palabrita not, porque estamos en una oración negativa. Y luego utilizamos el verbo en infinitivo. En este caso, en este ejemplo, live es un verbo regular, pues en este caso no usamos ed, simplemente el verbo en su forma básica. Como este es un verbo terminado en e, pues solamente le quitamos la d. Y el complemento. En este caso también usamos el mismo orden, sujeto, auxiliar did, la palabrita not, el verbo en infinitivo, pero como en este caso drink es un verbo irregular, entonces lo que hacemos es escribir como aparece el verbo en la primera columna, en este caso drink. Recuerden, la lista de verbos está en la guía número 2 del primer periodo. Sujeto John, auxiliar did, not, el verbo en infinitivo drink y el complemento milk. Y finalmente las oraciones interrogativas. Estas oraciones también utilizan el auxiliar did y también utilizan los verbos en la forma básica, es decir, en el caso de los verbos regulares sin ed y en el caso de los verbos irregulares utilizamos el verbo en la forma básica o infinitiva, es decir, la columna número 1 de la guía número 2, primer periodo. En las oraciones interrogativas cambia el orden y debemos estar muy atentos a ese orden. En primer lugar, usamos el auxiliar did, seguido por el sujeto, me quedó mal escrita la palabrita, es decir, la persona que realiza la acción.
Luego el verbo en infinitivo. Sabemos que drink es un verbo irregular, por eso siempre en los verbos irregulares vamos a utilizar de la guía número 2 del primer periodo la forma del verbo en infinitivo que aparece en la columna número 1. Luego el complemento o información adicional y finalmente el signo de pregunta cerrado. Lo mismo en este ejemplo. Auxiliar did, sujeto, es decir, quien realiza la acción, verbo en infinitivo, es decir, sin la terminación ed o de, para el caso de live, y en los verbos regulares, el complemento y finalmente el signo de interrogación para cerrar la pregunta. A continuación aparecerán algunos ejemplos que también estaban en la guía número 4 del primer periodo, donde se hace énfasis en el orden de cada una de las formas de las oraciones: afirmativa, negativa e interrogativa. Miremos especialmente cómo cambia el verbo entre la oración afirmativa, porque el verbo está en pasado, como en este caso es un verbo irregular, está en la forma en pasado, es decir, la columna número 2 amarillita, pero en la oración negativa, como repito, es un verbo irregular, ya no vamos a escribirlo de la misma forma, sino que vamos a escribirlo como aparece en la columna número 1 de la guía número 2 del primer periodo, es decir, en su forma en infinitivo. Lo mismo en la oración interrogativa. Este fue un error muy común en el desarrollo de las guías del primer periodo. Recuerden, el verbo en pasado, ya sea con la regla de la ed o como aparece en la segunda columna para el caso de los verbos irregulares, solamente es para las oraciones afirmativas. En las oraciones negativas no agregamos ed y tampoco usamos la segunda columna. Debemos usar la columna número 1 de la guía número 2 del primer periodo. Así como ocurre también en este caso. Este es un verbo regular. En la oración afirmativa sigue la regla de la ed, pero cuando formamos la oración negativa y la oración interrogativa, quitamos ese ed porque aquí ya está el auxiliar did y este auxiliar did ya nos está diciendo que esta oración está en pasado. Por eso no es necesario o no se debe agregar la regla de la ed. Nuevamente, este es un verbo irregular, así aparece en la columna número 2, en la columna amarillita. Pero en la oración negativa lo escribimos como aparece en la columna número 1, que es la columna de la forma infinitivo. ¿Por qué? Porque aquí ya está el auxiliar did diciéndonos que esta oración está en pasado. Lo mismo sucede en la oración interrogativa. Utilizamos el verbo como aparece en la primera columna de la guía número 2, primer periodo, porque aquí ya está el auxiliar did diciéndonos que esta oración está en pasado. Recuerden, segunda columna solamente en oraciones afirmativas. Primera columna en la oración negativa e interrogativa. Este caso, por ejemplo, el verbo clean es un verbo regular. Le agregamos la regla de la ed en la oración afirmativa solamente, mientras que en la negativa, como ya estamos usando el did, ya no le agregamos ed, dejamos el verbo en su forma básica. Lo mismo en la oración interrogativa, solamente aparece, al aparecer ya el auxiliar nos está indicando que está en pasado y por eso no debemos usar la regla de la ed. La regla de la ed solamente es para las oraciones afirmativas, no para las negativas ni para las interrogativas.